Profesor Andrés Rubiano, compañeros, muy buenas noches. Nosotros vamos a presentar a continuación el plan de desarrollo de software para el Hospital San Antonio de Arbeláez, Cundinamarca. A continuación voy a presentar a mis compañeros y estudiantes, mi compañera Sandra Maritza Rodríguez, mis compañeros John Jairo Porras, José Julián Roa, Manuel Alejandro Palacios y yo, John Fernando Ávila, para la clase de refinamiento de software con el código 51182. Sí, vamos a iniciar con el contenido del modelo de diseño, el cual pues el presente documento cuenta como parte del desarrollo o la realización del software para el Hospital de San Antonio en Arbeláez, Cundinamarca. Sí, el cual pues lo vamos a delimitar o lo vamos a programar por tres capas, como lo son la capa de presentación, la capa de negocio y datos, pues haciendo uso principalmente o primordialmente sobre las TIC para el sistema web a realizar. Listo, entonces pues a continuación vamos a buscar generar la creación del mismo, el crecimiento en el desarrollo de toda esta actividad. Listo, entonces a continuación le doy el paso a mis compañeros. Claro que sí, compañero. Vamos a empezar con la parte de la creación del aplicativo. En ello, pues, tenemos que tener en cuenta la parte de la arquitectura del sistema y pues vamos a demostrar unos aspectos en donde podemos evidenciar la vista general, como podemos apreciar la capa de presentación, la capa de procesos de datos y la capa de almacenamiento, en donde tienen un menú principal, un ingreso, unos roles específicos en donde pues se pueden generar consultas, registros, control de registros y un backup, y de ello nos llevan a un proceso en donde pues está establecido el índice, el ingreso y diferentes roles en donde todo ese proceso nos genera unos datos que en este caso sería el Hospital Narváez. Durante ese proceso tenemos en cuenta el ritmo de esa capa de los programadores, que en este caso pues somos nosotros como administradores del aplicativo, y en ello pues estamos actualizando cada vez que ingresa un paciente nuevo o estamos haciendo el tratamiento con diferentes procesos establecidos desde la modificación del aplicativo. En ello tenemos en cuenta el siguiente anexo, que sería el diseño arquitectónico, en donde tenemos estructuralmente el programa, en donde la capa que nos representará dinámicamente la segunda fase. En esta fase tenemos la capa de negocio de acuerdo a los requerimientos inicialmente a conocer. Listo. En esta presentación, como tal del aplicativo, se genera un proceso que está interactuando el paciente con el aplicativo, y durante ese paciente nos está generando unos datos en donde podemos ir a consultar o a ir a autenticar en la base de datos. Durante ese proceso tenemos la capa de presentación a primera vista. ¿Qué pasa con ella? Esa capa de primera vista tenemos la presentación en un lenguaje HTML, en donde esa capa de presentación tenemos un, un gráfico en donde nos está actualizando como noticias, como registros, está actualizando inicio de sesión y diferentes aspectos. Para el diseño de la capa de almacenamiento de datos se estableció unos perfiles en donde el paciente puede ir a ingresar a sacar información. Por ejemplo, podría ir a sacar unos exámenes, puede ir a hacer una consulta, puede sacar una cita. El médico tiene un rol de inicio de sesión. Durante el hospital tiene una arquitectura donde todos pueden tener un inicio de sesión durante ese proceso. A continuación le daremos paso a la compañera que nos dará más a conocer sobre el tema. Gracias, compañero José. Bueno, buenas noches. Primero que todo, les voy a explicar sobre los casos de uso. Bueno,
para contextualizarnos, ¿qué son los casos de uso? Los casos de uso son las descripciones de una acción o de una actividad. En este caso encontramos los actores. Los actores vienen siendo dos que vamos a trabajar. El primero es el usuario y el segundo es el administrador. Vamos a explicar detalladamente qué función van a desempeñar o cumplen en el sistema. Lo primero es el diagrama de registro del usuario. Como podemos observar, el usuario hace la acción del registro. Entonces allí encontrará un formulario donde el usuario debe diligenciar los siguientes campos: los nombres completos, apellidos completos, tipo de documento, EPS, municipio donde reside actualmente, la dirección, el teléfono familiar, el correo electrónico, el usuario y una contraseña nueva. De ahí procedemos a realizar el registro. Ahora procedemos a realizar el diagrama para las solicitudes de citas médicas. Como podemos observar, el usuario se dirige al apartado de solicitar cita, donde allí selecciona la especialidad, el doctor, la fecha y la hora. Listo. Ahora, el diagrama de consultar cita, el usuario puede consultar la cita y adicionalmente puede hacer una observación referente a la cita. Me hago entender. Si el usuario desea que por favor la cita se genere en horas de la mañana, entonces realiza esa observación para que el personal de citas tenga en cuenta su solicitud. En el diagrama de la cancelación de citas, el usuario tiene la opción de cancelar la cita. Para hacer la cancelación de la cita, el usuario debe especificar el motivo de la cancelación. Adicionalmente, tiene que ser 24 horas antes de la fecha y de la hora de la cita para que la cancelación se realice en el sistema. Adicionalmente, el usuario puede generar reporte de la cita médica y allí, a su vez, se descargará un reporte en PDF. Buenas noches para todos. Voy a explicarles sobre el diagrama, sobre el caso de uso de administrador, desglosado cada uno de acuerdo a las funciones que realiza este, ¿listo? El primer diagrama, como podemos ver, es el ingreso al sistema por parte del administrador con un usuario y una clave. Y como usuario, valga la redundancia, administrador con ciertos privilegios de acuerdo al rol dado a esta persona o usuario de la entidad del hospital. En el caso de registro de citas, el administrador podrá ingresar a la parte de registro de citas, donde podrá hacer registros de citas de cada paciente o usuario, de acuerdo a cómo se requiera. En agregar y guardar cita, claramente está que el administrador podrá hacerlo de manera manual en dado caso que el usuario tenga un inconveniente con la plataforma y requiera que lo haga el administrador o que esté directamente el paciente en el hospital, en dado caso. Para consultar cita, el administrador pues podrá consultar las citas de cada paciente de acuerdo a lo que se requiera, donde pues le mostrará fecha, hora, especialidad, médico de lo que está asignado a cada paciente.
En el caso de uso de registro de doctor, el administrador tendrá el privilegio pues, de crear, en dado caso, personal nuevo con un rol de doctor, en este caso, para que los funcionarios del hospital, en este caso doctor, tengan acceso al sistema y puedan validar las citas asignadas a su especialidad o área que tienen a cargo. Bueno, aquí en crear doctor, como podemos ver, hay otro parámetro que es agregar doctor. En este se agrega, digamos que un rol al doctor, como unos tipos de permisos que tendrá y adicional la especialidad a la que pertenece el médico. El administrador también tendrá la oportunidad pues, de consultar la base de los especialistas que operan en el hospital y a la especialidad que pertenecen y área. El rol de administrador en este caso, pues tendrá la potestad de crear, modificar y montar información en la página principal del sistema con información de interés. Este caso de uso pues, se divide uno en publicar, que es básicamente publicar cosas nuevas que sean de interés como para el personal del hospital, como para el usuario. Y adicional está el caso de uso de editar, que es, como su nombre mismo lo dice, edición sobre ya publicaciones hechas que se requieran. En el caso de registro de paciente, el administrador podrá realizar registros de pacientes en dado caso que se solicite por parte de un paciente presencialmente en el hospital o que no tenga la posibilidad el paciente de hacerlo por la página web, en este caso el sistema. Se hará, pues el administrador tendrá el poder de hacerlo directamente. Y adicional, tendrá la posibilidad también de consultar al paciente, consultar las citas que tiene programadas, como un historial de citas que haya tenido que haya cancelado el paciente, obviamente con un previo registro que esté el paciente en el sistema. Este de agregar paciente, básicamente la función que tiene es agregar citas al paciente cuando el paciente tenga inconvenientes ya directamente sobre el sistema o que pues esté presencialmente en el hospital y lo esté haciendo por solicitud propia directamente personal. Bueno, a continuación veremos el diagrama de clases de la base que va a tener el sistema de gestión. ¿Listo? Como podemos ver, vemos 13 tablas con cada una de sus relaciones de acuerdo a su función, en la cual podemos ver que muchos de sus campos que tiene la base se repiten en cada una de las tablas. Lo que quiere decir esto es que los campos que tienen en el caso de empleado y rol y el que tiene un rombo de color blanco, quiere decir que si no hay un empleado, pues obviamente no hay un rol con el cual funcione, pero igual la tabla pues va a seguir funcionando y va a seguir operando de manera correcta, sin ningún problema. Las tablas o las relaciones que hay con un rombo negro, quiere decir, en este caso pondré como ejemplo el que dice especialidad médico o el que dice cancelar cita, cancelar con la tabla de cita. Lo que quiere decir este rombo negro es que si no hay una cita, no podrá cancelar el paciente. Esto quiere decir que para funcionar la tabla de cancelar debe haber un breve funcionamiento de la tabla de cita. Si no hay una cita, pues no podrá cancelar y la tabla no podrá hacer su función correctamente. Básicamente, este es el diagrama de clases. Bueno, a continuación explicaré el modelo físico de la base de datos. Nuestra base de datos de la central de citas médicas contiene 13 tablas. A continuación, explicaré cada una de ellas. La primera tabla es asistencias. Lo conforman una llave primaria que es IT asistencias, que contiene los nombres, los apellidos, el tipo de documento, el documento, la especialidad, el médico, la fecha de la cita, la fecha de desbloqueo, el estado, el usuario y
una llave foránea que es id-cita. Adicionalmente encontramos la tabla empleado, que su llave primaria es id-empleado. También con un nombre, con un apellido, con un correo, con un usuario, con un password, y contiene 3 llaves foráneas, que es id-role, intentos, verificación, y adicionalmente tiene la fecha de desbloqueo. En la tabla de mensajes encontramos una llave primaria que es id-mensajes, los mensajes, el nombre del usuario, el destinatario y la hora de envío. En la tabla de usuario encontramos los nombres, los apellidos, el tipo de documento, la EPS, el municipio, la dirección, el teléfono familiar, el password, una llave foránea que es e-roll. Adicionalmente encontramos el correo, el usuario, que en este caso viene siendo nuestra llave primaria, 2 llaves foráneas adicionalmente, que es intentos y verificación, y por último la fecha de desbloqueo. Encontramos en la tabla médico la llave primaria, que es médico, y la especialidad. En la tabla de noticias encontramos su llave primaria, que es id noticias, seguido del campo, de la imagen, del título, de la descripción, y una llave foránea, que es id empleado. En la tabla cancelación encontramos una llave primaria, que es id cancelar. Adicionalmente encontramos los nombres, los apellidos, el tipo de documento, la EPS, la especialidad, el médico, la fecha, la hora, el estado, el motivo y el usuario. En la tabla notificaciones encontramos que su llave primaria es id notificaciones, seguido del usuario, de los mensajes y del estado. En la tabla user mensajes encontramos los nombres del usuario, el destinatario y el mensaje. Su llave primaria es id mensajes. En el estado de la cita, en la tabla encontramos que nuestra llave primaria es estado y nuestra llave foránea es id estado. En especialidad, encontramos que nuestra llave foránea es id especialidad y nuestra llave primaria es especialidad. Adicionalmente, contiene una clasificación. Por último, en la tabla cita encontramos nuestra llave primaria, que es id cita, seguido de los nombres, de los apellidos, del tipo de documento, del teléfono, de la EPS, de la especialidad, de la orden médica, de la orden con el URL, de la autorización del URL, del médico, de la observación, de las recomendaciones, de la fecha de la cita, de la hora de la cita, de las existencias, del estado y del usuario. A continuación procederé a describir las relaciones. Las relaciones de la tabla asistencia con el usuario son de muchas asistencias hacia un usuario. De la tabla empleado hacia el rol, la relación que lo conforman es de muchos a uno. Muchos empleados pueden tener un rol.
La relación de mensajes con usuario es de muchos a uno. Un usuario puede tener muchos mensajes. Procederé a describir la tabla de usuario con rol. La relación es de muchos a uno. Muchos usuarios pueden tener un rol. El médico la relación que se realiza con la cancelación es de muchos a uno. Ahora procedemos a realizar la descripción de la relación de la especialidad con la cita. Como podemos observar, se realiza una relación de muchos a muchos. Muchas citas pueden tener muchas especialidades. Ahora procedemos a describir la relación del estado de la cita con la cita. Observamos que hay una relación de muchos a muchos. Muchas citas pueden tener muchos estados. Ahora procedemos a hacer, a describir las relaciones del usuario con la tabla user mensajes. Un usuario puede tener muchos mensajes. Un usuario puede tener muchas notificaciones. Y por último, describiremos las relaciones de cancelar con la especialidad. Observamos que hay una relación de muchos a uno, donde una cancelación se puede realizar por una especialidad. Así es como va a quedar estipulado la página web, en donde vamos a poder, esta es la página principal, aquí vamos a tener lo que es el logo, 3 botones que son inicio, registrarse e ingresar. En la parte de abajo veremos lo que es la información principal y la parte de noticias. En información principal veremos todo lo referente a las jornadas de vacunación, brigadas de salud, campañas de control para mujeres, niños y adultos. Y en noticia veremos todo lo referente a las noticias de la salud municipal, regional, departamental. Por último, en la parte final veremos lo que es el pie de página de nuestra página web. Cuando le damos al botón de registro, nos va a aparecer la siguiente información o nos va a solicitar la siguiente información, que es nombre completos, apellidos completos, tipo de documento, documento, EPS, municipio, dirección, teléfono, teléfono familiar, correo electrónico, usuario y contraseña. Por último, le damos al botón registrarse. Cuando hacemos nuestro registro, vamos nuevamente al botón de inicio y le damos ingresar. Y ahí nos va a pedir la siguiente información, que es el tipo de documento, el documento y la contraseña. Por último, le damos ingresar. Si se nos olvida la contraseña, le damos donde dice olvidarse la contraseña y seguimos los pasos que nos da el sistema para poderla recuperar. Ya cuando ingresamos, nos va a aparecer la siguiente información. Nos aparecen las pestañas que son inicio, perfil, solicitar cita, núcleo familiar, citas solicitadas. Veremos, nos da la bienvenida a la central de citas y nos mostrará unas notificaciones referentes a nuestro grupo familiar, de que las citas que hemos solicitado, si han sido confirmadas, si han sido canceladas, las podemos eliminar si no las queremos tener ahí. Si tenemos algún problema, le damos al botón necesitas ayuda
y pues tendremos un grupo donde se recibirán todas las solicitudes y para ayudarle a esas personas. En el botón de perfil podemos ver toda la información que hemos registrado, donde la podemos verificar si está todo bien, si hay algún inconveniente con ella, la podemos modificar. También podemos cambiar nuestra contraseña. Cuando hagamos todos los cambios que vamos a realizar, por último le damos al botón de actualizar. En la pestaña de solicitar cita, nos va a aparecer lo siguiente. Nuestros datos van a estar ya precargados. Lo único que vamos a hacer es seleccionar en la opción de cita. Vamos a seleccionar la opción de cita, seleccionamos la cita y le damos al botón solicitar. En la pestaña de grupo familiar podemos llenar los datos de nuestros familiares, a llenar lo que son sus nombres completos, apellidos completos, tipo de documento, teléfono, EPS y el tipo de cita que le vamos a solicitar. Por último, también le damos al botón de solicitar la cita. En la opción de citas solicitadas, podremos ver las citas que tenemos y que tiene nuestro grupo familiar. Podemos ver lo que es el nombre, apellido, el tipo de cita, el estado de la cita, si está confirmada, si está cancelada, si está pendiente. Y tendremos dos opciones, que son ver y eliminar. Al darle en la opción de ver, podemos ver lo que es primero que todo nuestros datos, la fecha para cuando está la cita, la hora, las recomendaciones y las observaciones del paciente. Podemos ahí cambiar la cita, podemos cambiar la hora y le damos al botón actualizar. En la otra opción, que es de cancelar la cita, vamos a seleccionar el motivo de la cancelación de la cita y vamos a poner por qué motivo no vamos a acceder a la cita, por qué no vamos a ir a la cita. Esto debemos hacerlo 24 horas antes y le damos al botón de cancelar nuestra cita. Ya la parte de los empleados nos la va a explicar nuestro compañero José. Claro que sí, compañero. En ello tenemos la parte como administrador, en donde nos da una interfaz muy estándar, en donde tiene un correo electrónico institucional del hospital y una contraseña que nos da un ingreso a la plataforma o al aplicativo como tal, en donde nos brinda al lado izquierdo superior un logo y dos iconos del hospital y el inicio. Por llegado caso de olvidarse de la contraseña, podemos hacer como un token en donde podemos ir a regenerar la contraseña y así tener una nueva. Durante todo ese proceso podemos apreciar en el lado derecho superior un icono donde nos dice salir de la inicio de sesión. Durante ese inicio al lado izquierdo superior le da la bienvenida a la central de citas. Como administrador tenemos cosas como cuáles, como la parte de notificaciones en donde nos notifica que el paciente Juan Sebastián solicitó la cita con un ortopedista y pues nosotros tenemos privilegios como eliminar o modificar o también tenemos algo otros iconos al lado inferior derecho que podemos mirar las noticias que están actualizándose cada nada, los mensajes, la información que está actualizándose a cada momento. Durante ello también podemos tener en cuenta dentro de ese rol como las citas solicitadas, en donde nos da un aprecio de un listado de pacientes con sus nombres, apellidos, citas, fechas, horas, el estado del paciente, si está atendido o pendiente, y pues las acciones de las citas, en donde podemos verlas
o simplemente reportarlas. Eh, Siguiendo ese protocolo de citas solicitadas, también tenemos cosas como cuáles, como autenticar esa información del paciente. No solamente la cita, sino como los nombres, apellidos, tipo de documento, documento del paciente, la EPS, cita del paciente, nombre del médico que tiene por defecto, la fecha de la cita, hora de la cita exacta y la observación del paciente. Ahí podemos enviarla al doctor o también confirmarla para hacer un reporte. Durante este proceso de las citas solicitadas, vamos a las citas confirmadas, en donde el paciente Juan y la paciente Lady nos tienen una información reiterada de sus nombres, apellidos, citas, fecha, hora, el estado, que en este caso ya se confirmó la cita de ellos los dos, y las acciones están como asistencia o inexistencia al llegado caso de ir a asistir o no poder ir a asistir. Podemos darle clic a esos dos iconos de los pacientes. En este proceso del Hospital de San Antonio de Arbalades, también tenemos cosas como cuáles, como la cancelación de cita. Si llegado el caso de que alguno de los dos pacientes no vaya a la cita, pues simplemente nosotros los administradores tenemos que ver el motivo por qué. Si el paciente no fue por una calamidad o por un mal tiempo, entonces pues nosotros damos una solución a esos pacientes. Y básicamente sería ese proceso como los administradores dentro de la plataforma. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, entonces vamos a seguir con una serie de recomendaciones, en las cuales una de ellas es establecer las políticas de seguridad, en la cual pues vamos a considerar que debe ser el punto de arranque para proteger la aplicación, ya que se trata de un plan diseñado a partir del funcionamiento y las necesidades del hospital, el cual pues busca proteger la información, garantizar su confidencialidad y reglamentar su uso. También vamos a respaldar la información y saber cómo recuperarla, ya que pues se deben mantener copias de seguridad periódicas y hacer respaldos físicos, perdón, en cada uno de los sistemas de esta información. También debemos utilizar un antivirus, tanto en los equipos, en los PC, como en los móviles, ¿sí? Ya que pues resulta vital que los computadores cuenten con un antivirus instalado. En el mercado podemos encontrar varias opciones y pues dentro de estas se debe tener en cuenta aspectos como las actualizaciones, los servicios técnicos, y también pues recordar que a los empleados que se deben conectar con esta información de la compañía, sí, los cuales también deben tener instalado un antivirus en los aparatos, ya sean tablets o teléfonos inteligentes. Sí, también se deben adquirir herramientas de seguridad. Vale, entonces como conclusión de todo este proyecto, podemos decir que de los logros alcanzados se menciona la ejecución de este proyecto en relación con el desarrollo de un sistema capaz de realizar la solicitud de citas médicas y manejo de horarios para los usuarios. En este contexto, pues brindaríamos el apoyo de una base de datos para el registro de la información, ¿vale? También pues se adaptaron factores de calidad de software al ambiente, entregamos un diseño de prototipo de sistema pues que muestra un producto que cumple con los requerimientos definidos para ser programable, para ser funcional y sostenible. Listo. Y por último, pues con el uso de este software se concluye el desarrollo de un sistema de mucha utilidad para los usuarios del Hospital de San Antonio de Arbeláez, Cundinamarca, ¿sí? En cual buscamos una gestión de control de citas médicas a través de la web. También brindamos una opción de generar reportes en PDF sobre la cita agendada, mostrando los datos básicos como la fecha, la hora, el médico asignado o la especialidad de la cita que se va a tomar.
Listo, y permitimos también a los administradores la manipulación de horarios asignados a la cita y el estado de la misma, en donde pues podrán acceder a la información referente a las citas agendadas y también tendrán noticias de interés publicadas por el hospital. Vale, entonces pues esto es todo. Profesor y compañeros, a todos ustedes pues muchísimas gracias por su atención. Esta fue la presentación de nuestro proyecto y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y hasta luego.